Juan Fernando nació el 28 de febrero de 1976 en Ecuador, pero allí es más conocido por su alias, el Niño del Terror, ya que fue el asesino en serie más joven en la historia de su país. Con apenas 15 años ya había matado al menos a 15 personas. Su caso se destaca porque la mayoría de sus víctimas eran taxistas, aunque también asesinaba a camioneros y homosexuales. Sus padres biológicos decidieron darlo en adopción debido a las condiciones de vida. Sus padres adoptivos fueron Olivo Hermosa Fonseca, un militar ecuatoriano, y Zoila Amanda Suárez, una ama de casa que sufría de sordera y artritis. Lo criaron en Quito, capital del país. Decidieron mudarse allí para darle un futuro mejor, pero también lo hicieron para alejarse de la familia biológica del joven y ocultarle que había sido adoptado. Juan Fernando quedó mayormente al cuidado de su madre, ya que el padre pasaba poco tiempo en casa. Para divertirse, la familia salía a caminar al centro histórico de Quito, una zona de las 130 edificaciones monumentales, con miles de inmuebles que son patrimonio cultural del lugar. Se cree que Juan Fernando comenzó a matar animales luego de descubrir que era adoptado. Incluso llegó a ir al colegio con una cabeza de un gato. La actitud del chico comenzó a cambiar al conocer esa verdad, y era imposible para su madre hacerse cargo de él. Las amistades del chico también tuvieron un papel muy importante en esta historia. El adolescente de contextura delgada, ojos saltones y mirada misteriosa comenzó a frecuentar bares, discotecas y salas de juego, y así logró formar su pandilla. Al principio eran delitos menores como robar casas o almacenes, y fue detenido por algunas ocasiones, pero él dio un nombre falso, Juan Carlos Acosta. Luego, los delitos eran más grandes. La pandilla del terror, liderada por Juan Fernando Hermosa, comenzó a hacer de las suyas en Quito, sembrando el terror en la población. El 22 de noviembre de 1991, Juan Fernando y su banda salían de una discoteca que frecuentaban cerca del puente Wambra y decidieron detener un taxi con dirección al norte de Quito. Al día siguiente, el cuerpo de Zambrano, el conductor del taxi, fue encontrado con 2 disparos en la cabeza, con un arma de calibre 9 milímetros. Juan lo había asesinado. El cuerpo de la víctima había sido arrojado en un camino estrecho. Apenas una semana del asesinato, Juan estaba en casa de su peluquero, donde habían ingerido bebidas alcohólicas, y después de una pelea, Juan lo asesinó con 5 disparos. Pero no se quedó ahí. Entre el 22 de noviembre de 1991 y el 13 de enero de 1992, al menos 15 personas fueron asesinadas por Juan, y todas tenían algo en común: impactos de bala de arma calibre 9 milímetros. Hasta el día de hoy, no está claro de dónde sacó la pistola y las municiones, aunque, según declaraciones de la época, fue un contacto de la policía quien le vendió el arma y las municiones. Porque si no me hubiera dado el arma a mí, yo no hubiera matado a nadie. Yo hubiera matado a nadie. ¿Cuándo te he dado un arma? No sé, yo no voy a conseguir un arma. La mayoría de sus víctimas eran conductores de taxi. Por esta razón, varias cooperativas dejaron de funcionar después de las 18 horas. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo? No solamente. ¿Cómo que no ofendido? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge de golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano 1.500 me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche. Incluso la Policía Nacional creó el Centro de Operaciones de Inteligencia, que tenía un único objetivo: encontrar vivo o muerto al responsable de las muertes, al igual que muchos otros crímenes. A Juan, el Niño del Terror, lo delató uno de los suyos. La policía consiguió un testimonio y luego de tanta búsqueda dieron con él. El 9 de enero de 1992, las fuerzas de seguridad entraron a su domicilio. Se enfrentó a disparos con los agentes y en el tiroteo murió su madre. En medio de la balacera, llegó a lanzar una granada militar para tratar de huir, pero la policía lo atrapó. Con apenas 15 años, fue procesado por una decena de asesinatos y mandado a un centro de rehabilitación social de menores en Quito. Durante 4 años, los medios de comunicación de Ecuador enloquecieron al conocer el rostro del asesino del taxista. Sin embargo, Juan se escaparía al poco tiempo. Durante su periodo de reclusión, su novia consiguió ingresar un arma al penal. Juan se escapó junto con 10 adolescentes. Luego de pasar 16 meses de prisión, en la huida mató a un policía. Huyó a Colombia, llegando a Bogotá. Empezó a vivir de la venta de joyas robadas, pero estando en un país nuevo, en el que también lo estaban buscando, hacía que no podía robar con tanta facilidad como lo hacía en Ecuador. Así que al poco tiempo fue encontrado y él, cansado de pasar hambre, se entregó a las autoridades. Cuando cumplió su condena, hasta 1996, luego de su liberación, se fue a vivir junto a su padre en Nueva Loja, Sucumbíos. El día de su cumpleaños número 20, el 28 de febrero, fue encontrado sin vida a orillas del río Aguarica. Se reveló por parte de la policía que 5 encapuchados serían los responsables del asesinato y que lograron identificar el cadáver por los documentos de identificación que llevaba en su billetera, ya que estaba desfigurado y con signos de tortura. Lo masacraron con cortes de machete y balazos en la cara. Algunos creen que fue la misma policía quienes lo mataron, pero en mi opinión pudo haber sido cualquiera, ya que él se había ganado enemigos por todos lados.